Bueno, hermanos, muy buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos a todos. Gloria a Dios porque nos ha permitido estar aquí, ¿verdad? Porque pone en nuestros corazones y en nuestra mente ese deseo de poder estar en el lugar donde está su palabra. Hermanos, mi nombre es Enrique Hernández y junto con mi esposa Carmen nosotros servimos en la iglesia de Sola Gracia en Toluca. Fuimos invitados hoy para servirles a ustedes, para poder conducir hoy este servicio, y en verdad estamos muy agradecidos de poder venir a compartir con ustedes este servicio de oración que tenemos. Ahorita en un momento más se presentará mi hermano Mauricio, que también viene de la iglesia, y se presentará y les dirá cuál es su función aquí. Pues bueno, muy buenos días a todos nuevamente, bienvenidos. Y bueno, primero quisiera saber si tenemos algunas personas que por primera vez nos visitan aquí en la iglesia. Sí, bueno, nosotros que somos los que estamos aquí, es la primera vez que estamos aquí, pero algunos hermanos que a lo mejor hayan dejado mucho tiempo de venir, algunos hermanos nuevos, a gente que hayan invitado, ¿no? Todos son de casa, todos son conocidos, todos son ya de aquí de la iglesia. Pues bueno, vamos a iniciar con una oración, hermanos, para dar gracias que todos estamos aquí. Si me ayudan a inclinar sus rostros. Padre, te damos gracias, alabado sea tu nombre, Señor. Tu infinita misericordia se desborda en nuestras vidas, Señor, y nos permites poder asistir a un lugar a escuchar tu palabra, a recibir ese alimento espiritual que nos puede fortalecer y edificar para poder glorificarte aquí y sobre todo adorarte, Señor, que sea el único sentido que tengan nosotros aprender de tu palabra. Te damos gracias por todos los hermanos de aquí en Ixtlahuaca y te pedimos, Señor, que esta mañana tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar, pero sobre todo para poder apropiar los mandamientos que tú has puesto para este día. Te damos gracias por la vida de todos ellos y te pedimos que tú este día seas honrado, que seas glorificado y que solamente sea para servirte a ti, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Pues bueno, esta mañana vamos a hacer a lo mejor algunas cosas diferentes a lo que ustedes están acostumbrados. Entonces, yo les iré indicando simplemente lo que vamos a hacer en nuestro servicio. Y hemos elegido para este servicio esta mañana una lectura bíblica a través de los salmos. Los salmos, como ustedes saben, son poemas, pero al mismo tiempo también tienen un contenido doctrinal muy importante, porque nos presentan cosas como lo vamos a ver en este Salmo 19, que nos ayudan a aprender aún más de los otros libros que tenemos. Entonces, si me acompañan en sus Biblias con el Salmo 19, por favor, y si nos vamos, conforme vayan encontrando, nos vamos poniendo de pie para que incluso me ayuden a leerlo si fueran tan amables. Hoy lo vamos a leer de manera compartida. Y les voy a pedir un favor especial. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes me acompañan leyendo el segundo versículo. ¿Qué les parece? Para despertarnos un poquito y ejercitarnos un poquito y ver que podemos glorificar a Dios de esta manera. Entonces, vamos a iniciar con esta lectura de esta mañana. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra otro día, y una noche a otra noche da la sabiduría. Dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. De la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la
Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias por esta palabra. Vamos ahora a pasar a nuestra primera parte de alabanzas. ¿Sí? Buenos días a todos, hermanos. Les damos muchas gracias por su invitación. Nos permiten nos dar el privilegio de servir al Señor en esta iglesia. Mi nombre es Mauricio González, vengo de la Iglesia Cristiana de Sola Gracia. También aquí tengo a mi esposa Naí, conmigo, a Dalia, a mi hijo y el hijo de Dalia también. Le damos muchas gracias a todos, hermanos. Vamos a cantar al Señor. Vamos a comenzar con un canto que se llama Contempla a Dios, que nos habla acerca de ese Dios todopoderoso, omnipotente, que creó todas las cosas, aquel que es sabio, aquel que es también incomprensible, pero que nos ama. Vamos a exaltar al Señor a través de este Contempla a Dios. Sola
solo tú eres santo. Amén, ¿verdad? Ahora cantemos Sublime Gracia. Es un canto que es un testimonio de conversión. Escribió, se llama John Newton, era un traficante de esclavos del siglo XVIII. Y él conoció a Cristo, y ya cuando conoció a Cristo su vida no fue la misma, llegó incluso a ser pastor también, y este es el testimonio de su conversión. Pero creo que muchos lo podemos identificar, amén, porque conocemos a Cristo en nuestra vida de cambió. Amén. Amén.
Qué preciosas alabanzas, ¿verdad? Poniendo la posición de nuestra condición y de donde fuimos rescatados, ¿verdad? Sobre todo esta parte de sublime gracia, como lo comentaba mi hermano Mauricio, el testimonio de yo Nieto Medrano. Hay varios detalles en internet que podrían ver esa historia del que platicaba ahorita, la podríamos buscar. Bueno, solamente un par de cosas. Me avisan que los pequeños, cuando empieza la prédica, que van con la maestra, ¿no? Para que las personas que acompañen a los pequeños pasen con la maestra. Y con respecto a la ofrenda, simplemente sé que cada uno la va depositando en su oportunidad, pero no quisiera dejar de pasar por un pasaje de 2 de Corintios. Yo se los leo aquí con respecto a la ofrenda. 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Y la Escritura habla de esta manera, hablando allá Pablo a la iglesia de los Corintios, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Con respecto a las ofrendas, hermanos, siempre tenemos que guardar algo de lo que le pertenece al Señor. Las cosas que cada uno tenemos nos han sido dadas por Él. No podríamos pensar de otra manera, que todo lo que tenemos es de Él y es para Él, es para su servicio a Él. Entonces pongamos en nuestros corazones, cuando llevemos ofrenda, como lo dice Pablo, conforme nuestro corazón esté. Y conforme nosotros, a través de la semana, de toda esa semana, hemos sido bendecidos. A veces no vemos, porque hoy tenemos escasez económica, pero no vemos que tenemos el sustento de todo. No dejamos de comer un solo día, tenemos todos nuestros alimentos, somos sustentados, nos movemos, tenemos para transportarnos, y a veces no reflexionamos en que todo eso viene solamente por la voluntad y la soberanía de Dios. Pongamos entonces en nuestro corazón ese deseo de darle lo que a Él le corresponde, porque es de Él. Entonces cada uno, con respecto a eso, de su ofrenda, y vamos a orar por esas ofrendas para que también todo cuanto prospere en el camino de todos nosotros sea para que podamos seguir dando nuestra ofrenda a Dios. Inclinamos nuestros rostros, por favor. Padre, te damos gracias. Sabemos, Señor, que son tiempos de escasez, pero tú has provisto todo para mis hermanos. Te pedimos de manera especial, Señor, que tú sigas proveyendo a ellos y que en sus corazones pongas el deseo de ofrendar, porque esa ofrenda es para ti, Señor, para tu iglesia y para edificar tu iglesia. Te damos gracias por la vida de los pastores, Señor, y por la vida de las personas que aquí sirven, Señor, para que tú también los sigas prosperando y los sigas sosteniendo, Señor, y que puedan dirigir tu iglesia. Esto queremos dejarlo esta mañana y pedírtelo de todo corazón en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a tener una prédica acerca del libro de Romanos y creemos una lectura del pasaje que vamos a leer, incluso es un poquito más largo que el pasaje que vamos a leer. Si gustan acompañarme a buscar en Romanos 6, del 1 al 23, y para que lo vayamos a leer también de manera alternada, me acompañan a leer los libros de Espíritu conforme lo vayan encontrando. Esa es la prédica que vamos a tener el día de hoy. Es un pasaje maravilloso, el capítulo 6 del libro de Romanos. Entonces, conforme lo vayan obteniendo, me van ayudando a leer.
en la producción. ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, vamos a dar comienzo a esta lectura de la prédica de hoy. Dice la palabra así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si fuimos por Cristo, creemos que también viviremos con Él, Sabiendo que, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. porque cuando murió, el pecado murió una vez por todas, mas que cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No retenemos el pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de inequidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo todos lo hemos escuchado un día. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo nuevamente, Señor, y que sea tu palabra la que edifique a tu iglesia. Que tú, Señor, pongas en sus corazones el deseo de escuchar, de escudriñar, pero también el deseo de obedecerte, de servirte cada uno a través de sus vidas, Señor. No haciéndolo con pesar, sino con gozo, porque el que se goza en tu palabra está contigo, Señor. Te damos gracias esta mañana en el bendito nombre que es sobre todo un nombre del Señor Jesucristo. Bueno, permítame. ¿Cuántas veces somos tentados en el día para pecar contra Dios? Pero Dios nos dice que Él nos dará la salida, que no hay ninguna tentación que no sea humana, que podamos soportarla, sino que Él también nos da la salida para que podamos estar firmes y ser fieles a Él. Así que, tentado, no serás.
Esperamos por el Señor, ¿no? ¿Sí, amigos? Sí, Señor. Excelente. Antes de que pasemos a la cena del Señor, me gustaría que revisáramos el pasaje que está después del aprendizaje de la cena. Si gustan abrir sus Biblias ahí, en su lugar, 1 Corintios 11, del 27 al 31. Y es un pasaje que está posterior a la enseñanza de la cena del Señor. Porque Pablo, haciendo una advertencia a los corintios, ¿no?, de la forma de su vida, del desorden que tenían ellos, ¿no?, y sobre todo, ahorita lo vamos a ver con respecto a la cena del Señor, tenía que hacer esta advertencia, ¿no?, porque había gente que de manera indigna tomaba la cena del Señor. Y entonces tiene que llegar a este punto para poder advertirles qué es lo que pasa cuando alguien toma de esa manera la cena del Señor. Voy a permitir leer el pasaje y dar una breve explicación simplemente de él. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Y como les decía, este pasaje fuerte, en verdad, a la vida de los corintios, era una advertencia de que su comportamiento era muy repugnante. Pablo le señala a través de las dos cartas muchos de los pecados que ellos tenían, pero en especial con respecto a la cena del Señor era su forma de comer y su forma de beber. Algunos se anticipaban a llegar a la cena con tal de que otros no comieran. O sea, no había ningún juicio ni había ningún orden con respecto a esta celebración. Y lo que de manera, como decía, vulgar, se embriagaban y motivaban a muchos pecados a otros. Algunos, las personas más pobres, ni siquiera alcanzaban a comer. Y entonces, lo que decíamos hoy en la actualidad, así como Pablo advertía a los corintios, lo que nosotros deseamos en la actualidad es advertir a nuestra grey, a nuestra iglesia, de cómo no debemos actuar, cómo debe de ser nuestro comportamiento ante la cena del Señor. Lo que estamos esperando es que se produzca un autoanálisis, ¿no?, y que nos juzguemos a nosotros mismos antes de tomar esa cena. ¿Por qué? Porque el único que conoce nuestros pecados es el Señor, y que nosotros seamos avergonzados en silencio. Porque el no hacerlo provocará consecuencias como ya las vimos. Pablo, el día que nació, y ustedes a lo mejor ya escucharon ese capítulo de Hechos 9, cuando él fue llamado por el Señor y fue tirado al suelo, diciéndole que por qué le perseguía. Entendió a partir de ahí que Cristo era la cabeza de la iglesia y que pecar contra un miembro de la iglesia de Cristo era pecar contra Cristo. Y entonces lo que estaba pasando con los corintios era lo que él ya había visto, que estaban pecando contra el cuerpo de Cristo por todo lo que estaban haciendo. Dice que la persona culpable del cuerpo y de la sangre del Señor es la que desprecia, la que está despreciando a los hermanos, la que está despreciando al pobre, la que está despreciando al que no tiene. Y entonces cuando nosotros celebramos la cena del Señor, debemos de hacerlo de una manera digna, de una manera en que hemos limpiado nuestro corazón y que hemos llegado al Señor diciendo cuánto hemos pecado y pidiéndole perdón. Los corintios en esta ceremonia veían y trataban de decir que esto era para unificar y reconciliar a la iglesia. Sin embargo, no lo hacían así, ¿no? Cada uno
debería de probarse a sí mismo, le decía Pablo, pruébese cada uno a sí mismo para que no sean condenados por el mundo. Imaginemos que nosotros aquí en silencio podríamos decirlo de lo que hemos pecado. Pero ¿qué pasa si el mundo se da cuenta de lo que nosotros hacemos? Automáticamente estamos condenados. Y entonces lo que Pablo dice es, en silencio, en la intimidad, cada uno pruébese a sí mismo. Y entonces yo incluso en este momento sé que puede haber alguien que ofendió a su hermano, alguien que en la semana le contestó a su padre, alguien que ofendió a su hijo, alguien que ofendió al compañero. Y es el tiempo que nosotros debemos de tener para pedirle al Señor perdón por eso. Si el hermano estuviera aquí presente, lo mejor sería ir a él y pedirle perdón. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer, que los corintios disciernan, que entiendan que tienen que reparar su falta en el sentido de pedir perdón, limpiar su corazón para poder tomar la cena del Señor. Esto es una manera de juzgar correctamente si la tomamos o no la tomamos. El que peca, cada uno lo sabe, cada uno sabe lo que peca, y es esa manera de que cada uno en su interior haga ese autoanálisis para poder ver qué es lo que hizo. Y entonces lo que pide Pablo es: limpiemos nuestro corazón, hagamos nuestro análisis para que no seamos juzgados, porque debemos de entender que el juicio divino representa muerte. Estar en el pecado es muerte. Y si nosotros ya fuimos rescatados de donde fuimos rescatados, ¿por qué tendríamos que seguir de alguna manera esperando el juicio de muerte? Entonces, hermano, esta mañana yo quiero que tomemos algunos minutos, un par de minutos, para que cada uno reflexione en su mente y en su corazón, limpie su corazón antes de que procedamos a tomar la cena del Señor. Si tú no confiesas ese pecado, yo te recomendaría no hacerlo, porque entonces estarías igual que los corintios, tomándolo de manera indigna, y a lo mejor serías sujeto a juicio. Eso depende del Señor, no depende de los que estamos aquí. Entonces yo te invito a que tomes unos minutos a que reflexiones lo que ha sido ese último mes desde que tomamos la otra cena del Señor, que limpiemos su corazón, pongamos a cuentas con Él, y que sea a través de esta celebración que lo glorifiquemos y afirmemos nuevamente que estamos con Él. Sí, les pido que cada uno tome su tiempo para poder poner a cuenta su corazón. Bueno, vamos a orar antes de pasar a la cena del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por la vida de mis hermanos. Señor, te pedimos que esta mañana perdones nuestros pecados, limpies nuestros corazones, nuestras mentes, y nos fortalezcas en tu palabra, Señor, porque solamente a través de ella nosotros podemos caminar en este mundo difícil, Señor. Somos pecadores redimidos, y te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese deseo de no pecar, Señor, de no hacer las cosas que te dañan a ti, Señor, que te ofenden a ti. De manera especial quiero pedirte por todos los hermanos para que tú pongas en sus corazones el poder compartir de la palabra, porque esa es una obediencia. Muchas ocasiones no lo hacemos ni siquiera con el vecino, sino con algunas personas que a lo mejor están más cerca de nosotros. Te pido que tú pongas en sus mentes compartirlo, porque al hacerlo estás obedeciendo. Y que sanes todos los corazones de ellos, y que también su mente sea transformada para poderte servir. Te pedimos por todos los hermanos de la iglesia, los que no han podido venir hoy, que los traigas pronto, Señor, que limpies corazones y mentes y los pongas nuevamente en tu reino. Te damos gracias esta mañana en el bendito nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, y pensar, hermanos, que antes de tomar, si gustan, irme ayudando con los elementos de la cena del Señor para poder estar. Simplemente pensar que queremos evitar que haya, como dice Pablo, enfermos, queremos evitar que haya gente debilitada al no tomar la cena del Señor indignamente. Limpia tu corazón para que puedas gozarte de ella. Y así como dice la palabra,
Cuando llegue el fin, estaremos en esa última cena, seremos nuevamente invitados a celebrar ese inmensa obra redentora de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, vamos al pasaje de 1 Corintios 11, 23 al 26 a recordar y a celebrar la cena del Señor. Y Pablo decía estas palabras en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por nosotros es partido. Perdóname. Hacer esto en memoria de mí. Tomamos el pan, hermanos. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos de la sangre de Cristo. Dice la parte final: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando Él venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos permitido celebrar tu mandamiento, Señor, porque tú has puesto ese mandamiento, que celebremos tu cena. No hay establecido un día, pero cada iglesia y cada congregación establece que al menos una vez al mes tu cena sea celebrada. Gracias por ese tiempo y gracias por la obra, por haber ido a la cruz del Calvario a presentarte por nosotros, habiendo sido pecadores y que estábamos completamente condenados. Mas sin embargo, tú en la cruz del Calvario dejaste tu vida por nosotros, y hoy, Señor, nos permitimos celebrarte y adorarte y glorificarte a través de esta cena. Te damos gracias por la vida de todos los hermanos aquí en esta iglesia de Ixtlahuaca, Señor, que nos han invitado maravillosamente, y te pedimos que tú los edifiques, los fortalezcas, pero sobre todo que los mantengas fieles en tu palabra. Te damos gracias esta mañana por tu celebración, Señor, al cual hemos sido invitados a tu cena, en el bendito nombre, que es sobre todo nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. Están todos los peques allá, ya salieron los pequeños para allá. Hermanos, pues nuevamente, buenas tardes, ya se hicieron tardes, ya es un poco más del mediodía, y la verdad que con mucho gusto y con mucho gusto estamos aquí, los hermanos, nosotros sirviéndoles, queremos servirles, o sea, estamos para servirles y para sabiendo que sirviéndolos a ustedes servimos al Señor Jesucristo, y esa es nuestra tarea. Esta mañana tenemos un pasaje del libro de los Romanos, ¿no? El libro de los Romanos, allá en el capítulo 6, en donde, pues si hablamos del libro de los Romanos podríamos pasarnos horas enteras, porque es un libro que es un tratado doctrinal prácticamente. Tiene tanta doctrina que todos los capítulos tienen un contenido doctrinal. Y esta mañana vamos a hablar de un pasaje, la mitad realmente casi del capítulo 6, en donde vamos a revisar la santificación. Todas las personas que hablan de la santificación a veces piensan que es algo como que transformador, mágico, ¿no? Que recibimos no sé en qué momento. Algunas veces dicen que cuando fuimos bautizados, otras veces que cuando Cristo nos rescató, pero siempre pensamos que la santificación es algo que pasa de manera mágica. Y sin embargo, en el pasaje lo vamos a ver, es algo así, es algo diferente. Entonces, ya nos permitimos leer el pasaje en la lectura bíblica,
y vamos a ver el pasaje hoy entonces de Romanos. Acompáñenme en sus Biblias a Romanos capítulo 6 del 15 al 23. Y mientras les buscan ahorita. Y bueno, y vamos esta mañana a ver un tema que lo hemos llamado así: la santificación al servicio de Dios. ¿Cómo es que la santificación está al servicio de Dios? Ese es el bosquejo que tenemos de este pasaje. Y vamos a revisar hoy 4 aspectos que hablan de la santificación. Y también podríamos decir algunos aspectos de lo que no es la santificación. Simplemente los voy a leer y después los iremos marcando para recordarlos. Dice 4 aspectos que nos ayudarán a comprender lo que implica la santificación. Dice punto número 1, la santificación no es una licencia para pecar. Punto número 2, la santificación no te hace autónomo, te hace esclavo. Punto número 3, la santificación te esclaviza y te obliga a servir a Dios. Y el punto número 4 dice que la santificación es un fruto cuyo propósito está en la vida eterna. Este es el reto de esta mañana y les voy a pedir que me acompañen una vez más con una oración para que el Señor sea quien dirija este servicio y pueda edificarlos a todos ustedes en su palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo y te damos gracias junto con los hermanos por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Tú sabes que de manera inmerecida todos estamos aquí, Señor, y yo además soy un siervo inútil, Señor, que no sirve, y que solamente tú, Señor, puedes dirigir tu iglesia y poder edificar tu iglesia. Que sea a través de tu palabra, Señor, y que seamos humillados más, pero tú más exaltado, a través de escuchar este mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por todos los hermanos que están aquí, por los que dirigen aquí. Guárdalos, Señor, y toca sus corazones y sus mentes. Sigue ejercitándolos, Señor, para que puedan cuidar de tu iglesia. Esta iglesia que es tuya, que tú ganaste en la cruz del Calvario y que es para tu servicio, que es para tu adoración y para tu alabanza. Te damos gracias por este tiempo y te lo pedimos en el bendito nombre que es del Señor Jesucristo. Amén. El libro de los Romanos, como les decía, es un tratado doctrinal y está dividido de 2 maneras, o de varias maneras, y vamos a tomar una simplemente. Dice que los capítulos del 1 al 11 representan la parte indicativa de Dios, o sea, todo lo que Dios ha establecido. La doctrina está en esos capítulos. Y los capítulos del 12 al 16 están los imperativos, las cosas que nosotros debemos obedecer. Así que si un día quieres leer el libro de los Romanos de esa manera, vas a ver qué dice en los primeros 11 capítulos que hay que hacer, pero también qué dice que lo que tienes que obedecer en los últimos capítulos. Y entonces vamos a hacer un breve resumen simplemente para adentrarnos en el libro, de cómo estaba estructurado este libro. ¿Se acuerdan ahí? Si nos vamos a Romanos 1 del 18 al 19, cómo hablaba Pablo acerca de lo que Dios, de cómo se revela Dios, y decía de esta manera, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Hablando de esa humanidad pecadora, no voy a empezar a hablar de todos los pecados y toda la condición que tiene la humanidad y su comportamiento inmoral, describiendo que el pecado tiene un alcance aterrador para sus vidas. En Romanos 3, 10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Ese es uno de los momentos culminantes en donde está terminando de revisar que la humanidad estaba completamente perdida y que no había uno que se fuera a salvar, que se requería de una condición especial para que alguno tuviera justicia. Para concluir el versículo habla de un resumen de lo que es la humanidad. En 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos. Todos, así presenta Pablo a través de Romanos. Y a partir del siguiente versículo, en el mismo capítulo que estamos,
Pablo empieza a través de la palabra, a través del discernimiento de Dios, a hablar de la justificación. Y diciendo en el 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. O sea que el medio para poder librar lo que habíamos visto en esos 3 capítulos estaba en la obra redentora del Señor Jesucristo. Podemos decir que a partir de aquí Pablo no deja de hablar de la justificación, de la santificación y de todo ese proceso a través del libro de los Romanos que nos enseña cómo es que somos justificados. Entonces, a partir del capítulo 4, ¿quién no va a recordar esas palabras de decir en el 4:3? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Algo que era imposible de creer, ¿no? Que solamente creyendo nosotros íbamos a ver justicia. Que Abraham creyó a Dios y eso de creer le fue contado por justicia. En el mismo capítulo, en el 24 y 25, vemos que dice: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está explicando la obra de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual estaba implicando nuestra justificación, la justicia imputada a través de la obra majestuosa del Señor Jesucristo. Y entonces, a partir del capítulo 5 empieza a hablar más de la justificación y establece un lenguaje que todos conocemos y que hemos escuchado. La muerte y el pecado estaban en la persona de Adán, pero la justicia y la vida iban a estar en la persona del Señor Jesucristo. Ese contraste que hemos escuchado en muchas prédicas a través del tiempo, para muerte en Adán y para vida en Cristo Jesús. Y a partir de ahí podemos recordar, y casi muchos sabemos, Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es alguno de los versículos que compartimos a muchos cuando les compartimos la palabra. Y el resultado de toda esa enseñanza es que a partir de ahí nosotros vemos que Pablo se enfoca en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo hombre. Habiendo dejado al viejo hombre, íbamos a tener el nuevo hombre. Ese nuevo hombre del que Nicodemo no entendía, allá en Juan 3, en el capítulo 3, de que no entendía qué era nacer de nuevo. Si recuerdan esas palabras, con esa inocencia que cuando el Señor Jesús le habló que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo respondió de esta manera, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este era el religioso de Nicodemo, no entendía el nuevo nacimiento. Sin embargo, Pablo, a través del capítulo de Romanos, sobre todo el capítulo 5 y el capítulo 6, habla precisamente de esa naturaleza que ha sido transformada y que es cambiada. Nicodemo no podía comprender lo que le había dicho el Señor Jesucristo. En el capítulo 6 entramos a ver una explicación precisamente de esos dos reinos. Cómo es estar en el reino de la desobediencia, pero cómo es estar en el reino de la justicia. Y entonces empezamos a ver que existe una justificación por un lado, pero una santificación por el otro. Que ya fuimos justificados, por la obra de Cristo, pero ¿cómo es que vamos a ver un cambio en nuestras vidas? ¿Cómo es que este proceso puede ser en nuestras vidas? Dice en la primera parte que leímos también dentro de la lectura bíblica de esta mañana, dice: se establecen imágenes que dan cuenta del concepto de la esclavitud. Lo que vamos a ver a partir del capítulo 6 es esa forma de pensar: o esclavos al pecado o esclavos a la justicia, esclavos al dueño de la potestad del aire o al rey de reyes y señor de señores, esclavos de él. Y entonces en Romanos 6:6 podemos ver esto que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ese es el objetivo, ¿verdad? No servir más al pecado. Y la enseñanza de este pasaje nos presenta que hay una combinación precisamente de esa forma de ver las cosas. Lo que Dios te dice que tienes que hacer
pero que lo tienes que poner a ejercitar y tienes que obedecer. No se da por obra de magia, se da por el hecho de decir, tú tienes una doctrina, sabes cuál es la doctrina, pero la tienes que poner en práctica. Y entonces tenemos que ver que la parte final del pasaje, antes que empecemos el nuestro, en el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El comprender esta parte es, podríamos pasar horas enteras en decir, estar en la gracia es estar en Cristo Jesús. Esa simple expresión de decir en Cristo Jesús conlleva a unos aspectos de doctrina muy grandes. ¿Cómo es que estamos en Cristo? ¿Cómo es que posicionalmente estamos en Cristo y tenemos esa santificación que nos permite un cambio de vida, una transformación inmediata? Yo a veces les digo a algunos hermanos que si alguien es santo, pues debe de caminar como santo, parecer santo y hablar y comportarse como santo. Cuando a veces decimos que hay algunas personas que no tienen un fruto, ¿no? Y no parecen santos. Y entonces en este pasaje vamos a ver esos contrastes de cómo es que tanto la justificación como la santificación llegan a unirse para que podamos ver que la obra majestuosa del Señor Jesucristo es y solamente es aplicable en nuestras vidas, transformando nuestras vidas y haciéndose presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces ya les había dicho que vamos a revisar 4 puntos, esperemos que no nos duerma unas 2 horas, ¿verdad? No, es un mensaje relativamente corto y que podamos compartir. Y vamos a ver esos 4 puntos, a revisar la santificación al servicio de Dios. ¿Cómo es que somos santificados y estamos al servicio de Dios? Y vamos a revisar nuestro pasaje, y ahí se mantienen por favor en Romanos 6, del 15 al 23. Vamos a empezar con el primer punto. Dice, la santificación no es una licencia para pecar. Gracias, perdón. Dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Esta expresión de ¿qué pues? En la Biblia de las Américas dice, entonces ¿qué? Como dirían los hermanos, entonces ¿qué quedaba? ¿En qué quedamos, hermanos? ¿Estamos en la ley o estamos en la gracia? ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Entonces, vamos a seguir pecando porque decimos que no estamos en la ley y estamos en la gracia. La contestación de Pablo es de ninguna manera. En esta parte inicial tenemos que estructurar un poquito acerca de decir por qué Pablo habla de esta forma. Resulta que Pablo, al escribir la carta a los romanos, hablaba de los creyentes en Roma. Y en ese lugar, que era un lugar majestuoso, ¿no? Probablemente esta carta fue escrita entre los años 54 y 57, podría haber sido gobernada por los emperadores Claudio o Nerón en algún momento de eso. Y entonces era impresionante el poder económico, pero también las cosas que se hacían en Roma. Para darles una breve explicación, en Roma el 80% de las personas eran esclavos, ¿no? Lo que el comercio más importante que había en ese momento era comprar gente, ¿no? Comprar esclavos para el trabajo. Y entonces Pablo tenía que hablar de esta manera porque los que se oponían a él, judíos incluso, habían dicho, Pablo, como ya no estamos en la ley, ya podemos pecar. Entonces Pablo tiene que contestar de esta manera, de ninguna manera. La respuesta que tenemos aquí podría decir 1000 veces no, y no, y no, no podemos pecar. Porque los que ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia, eso es imposible. Dice que en el griego, por simple hablar esta palabra, viene de un verbo que se llama ginoma. Y la expresión se usa megenoito. Megenoito, imagínense diciendo Pablo, megenoito. No es posible. No cabe en su cabeza decir que cuando ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, tenemos el derecho de pecar. Y Pablo utiliza esta verdad para poder dar respuesta a sus opositores. Los opositores de una manera
podríamos decir, comenta el pastor MacArthur, que esto representa un antagonismo. Es decir, cómo los que dicen que ya no están en la ley, ahora pecan. Y porque están en la gracia. Ese antagonismo es imposible de pensar. Pero esa era la manera de algunos de los que estaban en Roma, que pensaban que al tener ya la gracia tenían el derecho de pecar. Y podemos ver en Romanos 8, 7 al 9 algunas de las expresiones que Pablo posteriormente en esta carta dijo acerca de los que estaban en la carne y que no estaban en el Espíritu. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Entonces aquí podríamos decir, hermano, ¿estaban esos judíos o no estaban en el Espíritu? ¿Habían comprendido o no habían comprendido que al estar en la gracia, habiendo sido justificados por fe, tenían que dejar de pecar? Y si en verdad esto, para aplicarlo en nuestras vidas, hermano, si nosotros hemos sido justificados y hemos sido transformados a Cristo, no puede ser que hoy digamos que a través de la gracia tenemos una licencia para pecar. La santificación lo que hace es sojuzgar el pecado. Y recordemos algo, la santificación es algo que se puede ver de tres maneras: posicional, progresiva y cuando lo veamos en la eternidad. En la parte posicional, es decir, que nosotros empezamos a tener santidad en el momento que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y en el momento que Él escribió nuestro nombre para poder estar ahí. Desde ese momento, aún sin haber nacido, nosotros ya nos había dado la justicia, pero también ahí empezaba nuestra santificación. Y entonces yo te digo hoy, la santificación, lo que tú recibiste del Señor Jesucristo al ser justificado, no te da licencia para pecar. No es una licencia como la que querían los judíos romanos de decir, como ya no estamos bajo la gracia, quedamos en un estado de absoluta libertad, ahora tenemos un libertinaje. Y eso, como decía Pablo, es imposible de pensar. No tenemos entonces, a través de la justificación mediante Cristo, una licencia para pecar. Punto número 2. Dice: la santificación no te hace no te da una libertad, te hace esclavo. Vamos al versículo 16, que dice de esta manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo está nuevamente cuestionando a sus opositores y diciéndoles: a ver, romanos, o a ver, judíos romanos, ¿qué no saben? ¿Qué no saben que cuando alguien se somete a otra persona, prácticamente está sometido a esta? Y que no hay forma de que eso cambie. Si es presentarse o someterse, es depender de alguien. Como les decía, en las épocas de donde estaba hablando Pablo, el 80% de las personas eran esclavas. Las personas que estaban escuchando esta carta sabían perfectamente que era la esclavitud. Entonces, si ellos estaban sujetos al pecado, tenían que obedecer al pecado. Si no estaban sujetos a la justicia, no podían entender qué era estar sujeto a la justicia. Pero Pablo afirma que la obediencia habitual hace la condición del esclavo. Un esclavo del pecado obedece al pecado. Un esclavo de Dios obedece a Dios de manera habitual. No va a estar pecando. Diariamente va a limpiar su corazón y va a hacer lo posible por no pecar. Y entonces Pablo empieza a contrastar esa parte de la justificación y de la santificación en la imagen de un esclavo. El comentarista Douglas Mott dice, y voy a citar tal cual está aquí, que había una práctica común que si alguien estaba en bancarrota en aquella época de donde estamos hablando,
en bancarrota financiera, le era conveniente volverse esclavo de un solo dueño, ya que a fin con esto podía subsanar su condición. Y entonces el que había perdido todo se hacía esclavo, y al trabajar para un solo dueño, solamente ese dueño le iba a requerir las cosas. Entonces, esta era una práctica que tenían los romanos o los judíos romanos o los creyentes romanos que estaba hablando Pablo. Y entonces la esclavitud ante los ojos de Dios es que solamente existen dos opciones: o el pecado o la obediencia, ¿sí? O esclavos al pecado o esclavos a Dios. No es posible pensar en decir, soy esclavo del pecado y le sirvo a Dios. Eso no es posible. Eran esclavos de un solo amo, de un solo dueño. Y entonces, este engaño en el que Satanás pone en las mentes de las personas de decir, no estás pecando, ¿no? Eres esclavo del pecado, pero no estás pecando. De la misma manera engañó al decir, no morirás. Y al decir no morirás, ella iba a pecar. Y entonces este engaño, entendemos que la justificación por la que fuimos comprados a un precio tan alto en la cruz del Calvario sería algo que no tendría sentido. O sea, estaríamos cancelando la obra del Señor Jesucristo por decir que no es necesario servir solamente a Dios y dejar el pecado. Y entonces, ¿de qué tamaño sería el pago o el precio que nuestro amo Dios pagó por nosotros para que tengamos la esclavitud de Él y no la del pecado? En Juan 8:34 podemos ver estas palabras. Dice Jesús, les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y entonces, ¿somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios? Pero regresando a nuestro punto, ¿no estamos sometidos a alguno de ellos? No somos autónomos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Y entonces, para aplicar en nuestras vidas, ¿dónde nos vemos nosotros hoy? Cada uno revisando sus corazones puede decir, habrá comportamientos que tengamos que pareciera que somos esclavos al pecado. A veces cuando las cosas más inocurrentes nos pasan en la calle, y a lo mejor de discutir con una persona, o de que se te atraviese una persona, o con el vecino, o con un compañero de trabajo, y no estamos pensando que en nuestro comportamiento estamos obedeciendo al pecado y no obedeciendo a Dios. No eres autónomo, hermano. Estás en una de las dos condiciones: o esclavo al pecado o esclavo a Dios. Pero no puedes tener libre albedrío. Punto número 3. Dice que la santificación te esclaviza y te obliga a servir a Dios. Vamos a verlo. Y empezamos a verlo con el versículo anterior, versículos del 17 al 19. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo que nosotros siempre hemos visto, esa forma de dar gracias de Pablo en todas las cartas, dando agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida y en las vidas de los creyentes. ¿Cómo íbamos a pensar en la conversión de los cristianos romanos? ¿Cuándo doblaron su rodilla? Tal vez algunos cuando vino el Espíritu Santo, cuando la predicación de Pedro, ¿sí? No lo podemos saber. Sin embargo, no podemos determinar en qué momento Dios estableció, ¿sí?, el proceso inicial de santificación para cada uno. ¿Fuimos liberados del pecado y somos autónomos? No. ¿En dónde queda la fidelidad espiritual al nuevo Señor? Una vez que nosotros hemos sido rescatados del pecado, estamos hechos para servir a Dios. Entonces, si éramos esclavos del pecado, ¿cómo fuimos transferidos a servir a Dios? Porque esa es una manera difícil de explicar y de una doctrina. Esto es como si un soldado que tiene una doctrina, tiene una instrucción, y le dicen a ese soldado, tú tienes que obedecer estas órdenes. Y entonces llega otra persona y le da otras órdenes. ¿A cuál de la doctrina va a obedecer?
¿Cuál es la doctrina que ese soldado tiene que hacer? Nosotros somos soldados de Cristo, ¿no? ¿Cuál doctrina tenemos nosotros que obedecer? Porque dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y para complementar en la parte del versículo 18 del mismo de Romanos, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. La obra en la cruz del Calvario lo que vino a darnos es hacernos siervos de la justicia. Al ser siervos de Dios estamos en obediencia a Dios, ¿no? Si Él es el supremo comandante de nosotros, ¿cómo podemos desobedecer al Señor de señores y Rey de reyes si tenemos una doctrina imposible de pensar? Y entonces Pablo está de alguna manera recapitulando todo esto que ha pasado a través del capítulo 6, de decir que o eres libre al pecado o eres libre a la justicia. Si ya fuiste libertado del pecado, entonces estás sujeto a la justicia, esclavizado a la justicia. Pero si fuiste libertado de la justicia, tú estás sujeto al pecado. ¿Cuál es la condición? A lo mejor un poco rebuscada en entenderlo, pero es ese estado de dos reinos, en el reino del pecado, en el reino de la justicia. Solamente haciendo la voluntad de Dios es como, y el conocimiento de la verdad es como llegamos verdaderamente, ¿sí?, a poder ser o tener una santidad como Dios lo pide. En Juan 8, 31 al 36 podemos ver estas palabras diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conociereis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La incredulidad de los fariseos era impresionante con esa respuesta. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo es el que se mantiene. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el hijo que nos libertó? Cristo. Entonces fuimos libertados por él y hoy tenemos la libertad al pecado, pero la esclavitud al Señor. Por tanto, si somos nuevos siervos, fuimos transferidos como nuevos siervos para Dios, estamos esclavizados a la justicia. Y eso a veces, para muchos creyentes, es difícil de comprender. Para muchos, a lo mejor que los conocen a ustedes y que no son creyentes, es decir: ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué vas tantas horas? ¿Por qué estudias tantas horas la palabra de Dios? ¿Por qué les compartes? ¿Por qué les compartes a gente? ¿Por qué aunque gente te haga cosas le sigues compartiendo? Por una respuesta bien práctica: porque entiendo que estoy al servicio de Dios. No estoy al pecado, estoy al servicio de Dios. Y Pablo siempre hablando de nuestra debilidad humana, precisamente, es lo que no podemos hacer. Como lo dijo en Filipenses: no lo he hecho todo. Es algo que todos los días tengo que ejercitar. Es algo que debo de hacer. ¿Cómo es que estoy completamente esclavizado a Dios? Porque todos los días hago las cosas que el Señor quiere. Y habiendo esa sensibilidad, dice, Pablo habla de nuestra caída, ¿no? ¿Sí? Que nuestro orgullo, nuestra forma de vivir, nuestra manera independiente hace muchas veces que aún algunos, habiendo escuchado de la palabra, no permitan recibir esa completa transformación que hace ponernos al servicio de Dios. Los cristianos deben de obedecer a Dios en todo, ¿no? En todo. No puede haber, como decimos algunos, medias tintas. No pueden ser parciales. La obediencia debe ser por completo a Dios. Y por eso es que Pablo está confrontando a los romanos en esto. No puede haber esas dos caras de la vida, medio pecas y medio cisnes. Hoy alguien tiene una vida diferente en la iglesia, pero afuera tiene otra. Y entonces estamos hablando de que o servimos a la inequidad o servimos a Dios. Y entonces,
cómo es que algunos sirvieron a la idolatría, a los ídolos, otras cosas, y si al ser transformados no pueden estar en la palabra de Dios y tener su santito en casa. Eso es imposible de pensar. Esto es lo que Pablo le estaba explicando a los romanos. No puedes estar en Cristo y tener a tu santo de cabeza. No es posible. No es posible vivir una doble vida. Y entonces, para concluir en esta parte, si entendemos que la justificación nos ha esclavizado a Dios, que la justificación es absoluta, no hay forma de que haya mantenernos en el pecado y la justificación no se haya logrado, porque cancelaríamos la obra completa de la cruz del Calvario. Y la santificación debe ser la acción deliberada, ¿sí? Para no pecar. Estamos libres en la santificación, pero para no pecar, no para pecar. Hemos sido rescatados del pecado, pero hemos sido santificados para servir a Dios. Y esa es la condición que tenemos. Si comprendes a quién sirves, hermano, estarás hoy sirviendo de manera correcta. Si comprendes que Dios fue el que te compró como esclavo, pagó por precio, en un precio muy alto en la cruz del Calvario, sabrás hoy que tienes que servir. Si alguien tiene la oportunidad de leer el libro de Esclavo de MacArthur, podrá comprender muchos de esos conceptos en el cómo estamos sujetos a la esclavitud de Dios. Y no pensar que la esclavitud es algo malo cuando hablamos de Cristo. Qué honra decir que soy un siervo y un esclavo al servicio del Señor. Y simplemente para comparar algo como esto, ¿qué era lo que Dios a través de Moisés ocupaba, le pedía a Faraón acerca de su iglesia? ¿Qué quería Dios con su iglesia? Dice en Éxodo 7:16, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido. Lo que Dios quería con el pueblo hebreo era que su pueblo le sirviera, que su pueblo le adorara, que su pueblo le glorificara. Eso era lo que Dios estaba pidiendo. Y entonces, punto número 4, la santificación es un fruto que tiene un propósito. Cuando muchos hemos estado en las iglesias, todos conocemos al creyente que da fruto, ese es un creyente. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo nos damos cuenta que ese creyente ha dado fruto y que va a vivir y que la va a pasar en la eternidad? A veces parece complejo, ¿verdad? Pero vamos a leer el pasaje del 20 al 22. Dice, porque en el 20, cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo que está pasando aquí es esas promesas de la palabra que Dios nos ha dado, ¿no? El pecador no tiene relación alguna con la justicia, ¿no? No es posible pensar en el pecado y la justicia, sino por lo contrario. Muchas personas piensan que al ser honestas, al ser buenas y al ser decentes, ¿no?, están en el lado de la justicia, pero no sirven a Dios, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos a las que les hemos compartido y que dicen, no, es que yo soy bueno, yo hago las cosas bien? Y la pregunta es, ¿sirves a Dios? ¿De qué manera le sirves a Dios? ¿Con qué vida le estás sirviendo a Dios? ¿Sí? Y esclavos al pecado, libres a la justicia, así se mantienen todos ellos. Y entonces Pablo tiene que hablar acerca de la salvación, porque existe una condición para estas personas, que mientras sigan siendo esclavos del pecado, estarán para muerte.
que si no hay justificación en ellos y santificación en ellos, terminarán en muerte y no tendrán vida eterna. Dice Filipenses 3:8, esta manera de que Pablo está transmitiendo hacia aquellas personas que cuando se les habla de la palabra no aceptan porque no quieren perder lo que tienen en el pecado. Dice Pablo de esta manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo hablaba de su vida pasada. Pablo era un religioso que tenía todas las características, pero todo eso lo había perdido por el hecho de servir al Señor Jesucristo. Y esta es la manera en la que vemos un fruto. ¿Cómo lo vemos? A través del servicio de Dios. Si no puedes leer tu Biblia y está guardada, se ve como nuevecita. Pues no es necesario que se vea nuevecita. Necesitamos que esté ojeada. Necesitamos que la estudies. Necesitamos que disiernas lo que dice su palabra. Ante los ojos de Dios no existe nada valioso. Simplemente el hecho de la obra de Cristo en nosotros. Eso es lo valioso para Dios, porque Dios fue a Cristo para justificarnos a nosotros. Y que lo que ha pasado en muerte, para Dios habiéndonos justificado, es lo menos importante o lo no importante. No importa tu pasado pecador, si has sido libertado del pecado, pero hoy estás sujeto a justicia. Y hoy preocúpate por servir a Dios. Dice el comentarista John MacArthur, y voy a citar tal cual lo dice que la salvación provoca un cierto sentido de vergüenza. ¿Cuántas veces hemos visto a lo mejor personas que no han aceptado a Cristo en su corazón y no han sido transformados? Y entonces no vemos que se avergüencen de su pecado, pero ¿cuántas vemos personas que inmediatamente, cuando son justificados por Él, inmediatamente son transformados y vemos una vida diferente, una vida cambiada? Entonces la expresión, dice el comentarista, libertados al pecado, no significa que un creyente no sea capaz de pecar, importante. Así que ahora voy a hablar lo contrario. ¿Sí? Sino que no es esclavo del pecado, ¿sí? Y ya no está sujeto a él. Hermano, aún siendo siervos del Señor, estando esclavizados al Señor, pecamos. Pecamos porque nuestra naturaleza así es. Pecamos, dice teológicamente, porque somos pecadores. Esa es nuestra condición. Seremos transformados cuando el Señor venga, ¿no? Completamente transformados en un nuevo cuerpo. Pero hoy seguimos siendo pecadores. ¿Y cómo es ese proceso en el que vamos dejando de pecar y vamos siendo transformados día con día? Ese es el otro proceso de la santificación. La que progresivamente, a través de estar nosotros en su palabra, de obedecerle, vamos cambiando nuestras vidas, transformando completamente nuestras vidas. Y entonces el fruto está precisamente en esa santificación. Si el santo camina como santo, lee como santo, actúa como santo y habla como santo, entonces ha dado fruto. Y ese proceso de santificación se ve en sus vidas. Y entonces ese es el fruto y el propósito de la santificación. Sin embargo, aún estando en este mundo difícil, en este mundo lleno de pecado, seguiremos pecando. Porque algún día vendrá Dios por nosotros, Cristo vendrá por su pueblo. Y entonces en ese momento seremos completamente transformados y el proceso de nuestra santificación habrá terminado. ¿Por qué? Porque es para cuando tengamos vida eterna. Y entonces el fin de toda la santificación está en la vida eterna. Ese es el propósito de que nosotros la alcancemos. Que todos los días sirvas al Señor y que todos los días limpies tu corazón y cambies tu manera de vivir conforme Dios te lo demanda. Y entonces tenemos un versículo que se nos queda por ahí, no es que lo haya dejado afuera, sino es el 23.
que habla de una conclusión completamente absoluta. Dice el versículo 23 de ese pasaje que estamos leyendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Hasta aquí ya habían tenido que entender los romanos que la paga del pecado era muerte y que la justificación y la santificación eran vida eterna. Todos conocemos este pasaje, ¿no? Solamente a través de la obra redentora de la cruz del Calvario es posible que tengamos esa dádiva que Dios nos dio. Porque Dios dio a nuestro Señor Jesucristo para que no fuésemos condenados. No fue por nosotros, no fue por nuestra capacidad. Significa que es una verdad esta absoluta, que el pago del pecado es muerte, que en griego el término charisma, que la gracia es una dádiva, charisma es una dádiva. Si alguna vez oyen hablar en griego, te van a dar una charisma, pues te van a dar una dádiva. Esa es la dádiva de Dios, que te quitó del reino de la muerte y te llevó al reino de la justicia, que te quitó de muerte y pecado para llevarte a justificación y a santificación. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros comprender las palabras que hay en el Evangelio de Juan, precisamente en Juan 10, 27 al 28? Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Hermanos, tenemos vida eterna. Ese es el mensaje, la vida eterna a través de la justificación y como medio progresivo y final la santificación. Cuando hablamos de la santificación, dice, no es posible pensar que un creyente ha sido trasladado en un lugar como si fuera un cristal. No, el creyente sigue viviendo en un lugar donde hay pecado, pero está en esa capacidad de la santificación en sus vidas a través de Cristo, de no pecar, de evitarlo, de no querer hacerlo, de odiar el pecado, de no ser parte del esclavo del pecado, sino esclavo de Cristo. Tampoco podemos pensar que la santificación es algo escatológico, como algunos pensaban, es que vamos a ser santos cuando lleguemos con el Señor. No, la prueba hoy está aquí y la transformación empieza aquí. Cuando lleguemos con Él seremos completamente transformados en otro cuerpo y en otra forma. Pero hoy tenemos que ser transformados para dar testimonio de aquel que fue a la cruz del Calvario a pagar por un precio tan alto que te tocaba a ti, te tocaba sufrir a ti, molido por nuestras rebeliones, dice Isaías 53. Y entonces, ¿cómo podemos imaginar que estamos o en el reino del pecado o en el reino de la santificación? Solamente a través de este proceso que podemos alcanzar vida eterna. Vamos a orar con Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Que este mensaje permita a mis hermanos, Señor, reflexionar cada uno en sus vidas y que permita ponernos en obediencia a ti, Señor. Que solamente veamos que en obedecerte a ti está toda nuestra vida. Que el punto central